Hola, mi nombre es Raúl Valverde, profesor del Departamento de Ciencias Económicas Empresariales. El día de hoy tengo el agrado de presentar al doctor Alexander Garzón. Alexander, bienvenido. Gracias, Raúl, un placer conocerte. Alexander, cuéntanos un poco acerca de la epistemología del liderazgo. ¿Cómo ha sido su evolución a lo largo del tiempo? Raúl, gracias por la pregunta porque nos permite conversar sobre el problema que tiene el estudio del fenómeno del liderazgo. Muchas personas piensan que el liderazgo está asociado a ser primero, que el liderazgo está asociado a un cargo, que el liderazgo es un fenómeno que está asociado a mecanismos de la estructura de la organización de la empresa. Realmente sí influencia en ellos, pero es diferente tener un cargo a ser una persona que ejerce el liderazgo. Ahora, la epistemología es muy bonita porque nace a partir de estudios que vienen desde el siglo pasado. A principios del siglo pasado se estudiaba sobre esos atributos que permitían decir que una persona lideraba y una persona era seguidora. Era asociado a atributos, rasgos, teorías llamadas como las del gran hombre. Posterior a eso empezamos a estudiar la personalidad, qué tanta relación tiene con el liderazgo. Cuando estábamos justo en el deployment de la primera revolución industrial a principios del siglo pasado, con Ford, Taylor, Fayol, se estudiaban sobre las orientaciones a la tarea, pero después apareció el Mayo y el liderazgo asociado a las relaciones. Después nos dimos cuenta a mediados del siglo pasado que eso dependía muy bien de la situación determinaba qué tanto yo me enfocaba en la tarea, diciendo qué hacer, qué tanto la situación determinaba que me enfocaba en las personas, o en algunas ocasiones qué tanto yo delegaba porque la persona tiene la suficiencia para poder cumplir la tarea. Y pasamos después de los 60s al estudio de nuevas teorías de liderazgo, como liderazgo transformacional. Dentro de esa categoría, en la gestión de proyectos, está el liderazgo del servicio, también está el liderazgo carismático y otras teorías más éticas que preguntaban por ese rol, el comportamiento de los seguidores y el mismo líder en las empresas. Hoy estamos hablando de liderazgo adaptativo y aparecen y emergen nuevamente teorías que asumen a lo biológico, preguntándose por el liderazgo femenino, por asuntos de neuropsicológicos que pueden tener las personas, neurobiológicos que pueden tener las personas para ejercer liderazgo, y estamos estudiando todo eso en la epistemología. Es un reto, pero como te digo, existe cierto malentendido con la variable, pero nuestra tarea como profesores, como investigadores, es poderle decir a la sociedad y a las organizaciones qué se puede entender por ellas y acompañarlas a que lo puedan implementar de la mejor manera. En este sentido, ¿has notado que hay algunas desviaciones, algunas confusiones que suelen aparecer normalmente en las organizaciones, en algún área específica de las organizaciones en general? Se ha vuelto común pensar que si yo soy gerente, por tanto ya ejerzo el liderazgo. También se ha vuelto común pensar que hay personas que nacen con habilidades que le permiten ejercer liderazgo y otras personas que no pueden desarrollar liderazgo. También se ha vuelto común pensar que aquel que es primero en ventas en una categoría es el que más lidera la categoría. Y todos esos tres conceptos y otros más son errores del liderazgo. El liderazgo es un ejercicio, se ejerce, es un fenómeno asociado al poder. Esa capacidad de guiar e influenciar a un equipo o a una persona para que avancemos de manera conjunta al cumplimiento de metas colectivas. En esa capacidad hay unos atributos y científicamente se estudia cuáles son los atributos o comportamientos que agregan valor en los contextos empresariales. También creo que es un error pensar que lo que aplica en el ejercicio de liderazgo en una empresa, en un contexto, va a aplicar igual en otros contextos. Por tanto, ahí es donde aparecemos los profesores y aparece la ciencia. En relación justamente mencionas mucho la palabra seguidor. Muchas personas entiendo que pueden pensar que un seguidor es alguien que sigue indistintamente a su líder sin tener de repente opiniones contrarias o que se pueden contradecir a lo que dice su líder. ¿Qué piensas al respecto de esto? Es muy importante establecer la diferencia entre esa persona carismática que a través de ese carisma tiene un mecanismo de poder que hace que ese seguidor no tenga pensamiento crítico y lo siga para todos lados, a quien hace un ejercicio de liderazgo real. El liderazgo auténtico, que es una de las teorías que estamos estudiando en la actualidad, y de hecho aquí en el CLADEA están presentando propuestas sobre el estudio del liderazgo auténtico en algunos contextos, permite establecer que al final quien ejerce liderazgo hace de las personas de su equipo también personas que también pueden y ejercen liderazgo. Por tanto, es necesario estimular el pensamiento crítico, estimular la diferencia, la capacidad de crear a partir de esa forma de ver el mundo de manera, sí, diferente.
Y en cuanto a las últimas tendencias, ¿qué tipo de investigaciones hemos recibido ahora en Cladea? Me gusta mucho una propuesta que llegó del liderazgo auténtico. El liderazgo auténtico es como una respuesta a tu pregunta. ¿Qué realmente es liderazgo? El liderazgo auténtico permite identificar 4 variables básicas. La primera es qué tan transparente es quien ejerce el liderazgo, como un ser humano que se equivoca, pero también tiene posturas transparentes con su equipo de trabajo. ¿Cuál es su relación o coherencia entre los asuntos éticos y morales que propone? La tercera es el procesamiento balanceado y la última llamada autoconciencia. Esta autoconciencia también tiene una derivación. Hay unas posturas hoy que llegan a Cladea que permiten estudiar el liderazgo consciente. ¿Qué tan consciente soy yo en mi ejercicio de liderazgo que genere un aporte de valor, en este caso en la organización, para la sociedad? Pensar en ese propósito superior del que tanto hemos hablado en el Congreso. Es muy interesante lo que mencionas. De repente, ¿podrías dar algún consejo a los líderes de las distintas organizaciones, a los jóvenes estudiantes, sobre cómo profundizar o mejorar las habilidades en cuanto a liderazgo? La pregunta es muy chévere y me conecta con la primera pregunta. Así como en física han existido teorías que a partir de una teoría anterior, criticando la teoría anterior, permite evolucionar en el concepto. Así como Einstein criticó a Newton, así como los que están estudiando hoy física cuántica han criticado a Einstein, aunque se basan en ellos, igual pasa con el liderazgo. Por tanto, la invitación mía es que tengan pensamiento crítico, que se aproximen a la variable, el fenómeno, identifiquen las teorías cómo han evolucionado, cuál fue el contexto que nació cada teoría, y que en el contexto de ellos, ya poniéndolo en su situación, puedan implementar el mejor liderazgo que les pueda agregar valor. Para esto, tal vez 2 definiciones. La primera es que el liderazgo es un fenómeno que conduce al cumplimiento de metas. Es decir, tener la capacidad de ir de un punto A a un punto B, el liderazgo aparece como fenómeno que le permite llegar a ese punto B. Pero no existe liderazgo si no impulsamos llegar a un lugar. Esa visión estratégica, esos objetivos estratégicos, esas metas que permitan llegar a ellos. El segundo concepto que te puedo compartir como consejo que me estás pidiendo es que identifiquen en esa capacidad empática de acompañar a los seguidores que parte de nuestro rol es buscar lo mejor o sacar lo mejor de las personas. En el ejercicio de liderazgo entonces aparece la capacidad de proponer pensamiento crítico quien trabaje con uno, que piensen diferente a uno para construir valor. También la inspiración, lograr que las personas se motiven desde un propósito, desde un para qué, desde un sentido de la acción, del para qué hago lo que hago. Y también que el liderazgo requiere nuestro ejemplo. No es posible liderar equipos de trabajo si no soy ejemplo de lo que yo estoy proponiendo. Excelente. Muchísimas gracias, Alexander. Muchas gracias a ustedes, Raúl.